si este tipo de análisis, de meternos a fondo en los temas para entender todas las aristas, les parece útil. Pues consideren seguirnos, ¿no? Para no perderse las próximas exploraciones que hagamos. Exacto. Siempre intentamos ir más allá de la noticia del día. Pensar en estar en la oscuridad total, a cientos de metros bajo la superficie, rodeado de pura roca sólida, respirando un aire pesado y pues sin saber si alguien allá arriba sigue intentando llegar hasta ti. 13 días enteros en esas condiciones. Sí, es un escenario que, desafía absolutamente cualquier límite físico y psicológico. En situaciones de ese tipo, la posibilidad de sobrevivir baja drásticamente cada hora. Claro. Y bueno, la logística para intentar un rescate requiere una movilización de recursos casi titánica. Y por eso precisamente este análisis a fondo arranca hoy con un hecho verdaderamente extraordinario que vimos en las fuentes, el rescate casi milagroso de un minero que fue hallado con vida tras pasar esos 13 días atrapado en la mina Santa Fe, esto en Rosario, Sinaloa. Y lo que llama mucho la atención al revisar los reportes de este rescate es la inmensa cantidad de energía continua que se necesitó. O sea, hablamos de equipos de buzos operando sin parar. Sin parar, exacto. Bombas industriales extrayendo agua día y noche, el ejército desplegado, todo eso, pues requiere un flujo masivo de electricidad y de combustible. Totalmente. Y, ¿sabes? Esa imagen de las bombas sacando agua en Sinaloa sirve como, digamos, el punto de partida perfecto para adentrarnos en el material de hoy. Ajá. Porque la energía que se requiere para mantener viva la esperanza en el fondo de una mina es solo un microcosmos, una pequeña muestra de la energía que necesita un país entero para funcionar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es desempacar un conjunto de fuentes muy robusto. Estamos hablando de la extensa conferencia matutina del Gobierno de México, la del 8 de abril de 2026. Así es. A primera vista, los documentos parecen, no sé, un mar de cifras, de infraestructura y reportes técnicos. Pero cuando organicemos la información, emerge una narrativa clarísima. Es la radiografía de una nación que está intentando extraer recursos de sus propias entrañas. Física y financieramente, ¿no? Exacto, para poder asegurar su futuro. Y, a ver, para quienes nos escuchan, el contexto internacional no está ofreciendo garantías ahorita. Las mismas fuentes de hoy mencionan que las tensiones entre Irán y Estados Unidos han bajado un poquito. Un respiro temporal. Sí, un respiro. Y eso provocó una caída en los precios mundiales del petróleo. Pero esa volatilidad es una alerta roja gigante para cualquier economía en desarrollo. O sea, depender de la paz en Medio Oriente para poder encender las luces de tu casa, pues es una posición muy vulnerable. De extrema vulnerabilidad. Nuestro objetivo aquí es ver cómo esos conceptos macroeconómicos tan grandes terminan dictando cosas de la vida cotidiana, como cuánto cuesta el recibo de la luz o si es posible construir una casa. Y para entender cuánta energía demanda el país, el material nos pide que primero miremos los cimientos. Literalmente, la infraestructura básica. Claro, porque el desarrollo demográfico es lo que dicta la economía. Y aquí las fuentes detallan un plan gubernamental para construir 1.8 millones de viviendas durante este sexenio. Es un número enorme. Es masivo. Y de hecho, el foco de este documento está en Chiapas. Mencionan un programa llamado Miércoles de Vivienda que tiene una meta muy agresiva, de construir más de 70,000 casas solo en esa región. Y no son cifras al aire. El reporte describe casas de 60 metros cuadrados con 2 habitaciones y áreas de convivencia. Pero bueno, lo que me parece fascinante de este plan es que va más allá del simple hecho de dar un techo. ¿En qué sentido? Hay una anécdota muy humana en las fuentes. Durante una transmisión desde un complejo habitacional nuevo en Tuxtla Gutiérrez, una ciudadana, que se llama Aurora, contaba cómo su niña pequeña siempre le pedía, literalmente, comprar ladrillos. ¡Wow! Sí, o sea, la niña quería que construyeran su casa ellas mismas para dejar de vivir con la angustia de pagar la renta cada mes. Esa historia es clave porque ilustra el motor psicológico de la economía. O sea, cuando una familia pasa de rentar a tener una propiedad, su comportamiento financiero da un giro total. Empiezan a consumir distinto. Exactamente. Compran bienes duraderos, invierten en el barrio y generan demanda. Si multiplicamos ese efecto por 1.8 millones de familias a nivel nacional,
Estamos hablando de reactivar industrias enteras. Acero, cemento, logística, Transporte. de carga y, lógicamente, servicios básicos. Es como si, imagínate una misma extensión eléctrica nacional a la que de repente le conectas millones de dispositivos nuevos de alto consumo al mismo tiempo. Tarde o temprano, alguien tiene que generar la corriente para alimentar esas casas. Sí, alguien tiene que pagar esa factura energética. Y ahí es donde el reporte nos lleva a la gran trampa. Al elefante en la habitación. Nos topamos con la enorme dependencia energética de México, que es el gas natural. Lo fascinante aquí es que el gas natural es básicamente el sistema circulatorio de la generación eléctrica en el país. Y ojo, no me refiero al gas de la estufa. No, claro. Hablamos del combustible indispensable para las plantas eléctricas de ciclo combinado. Estas plantas pues usan una turbina de combustión de gas y otra que se mueve con el vapor que genera ese mismo calor. Es súper eficiente. Y dentro de los combustibles fósiles es lo más limpio que hay ahorita, ¿no? Correcto, es vital en esta etapa de transición hacia las energías renovables. Pero a ver, leyendo las cifras de consumo, la cosa asusta. México consume cerca de 9,000 millones de pies cúbicos de gas natural al día. 9,000 millones. Cada 24 horas. Y el problema crítico es que el país importa el 75% de ese gas. Ujú. Y para empeorarlo todo, casi el 80% de esa importación viene de un solo lugar. Viene de Texas. Es que esa es la definición de manual de lo que es un riesgo de seguridad nacional. Porque la soberanía energética no es solo una frase política bonita. Es la capacidad real de mantener el país operando sin depender de si el vecino amanece de buen humor o no. Totalmente. O sea, es como depender de tu vecino para que te pase un cable para prender tu refri. ¿Qué pasa si se enoja? O, peor aún, ¿qué pasa si una tormenta invernal congela las tuberías allá en Texas, como ya pasó hace unos años? Exacto. Cuando esa tormenta invernal congeló los ductos, el gas dejó de fluir. Y gran parte del norte de México tuvo apagones masivos que detuvieron la industria. Eso costó miles de millones de dólares en pérdidas. Vivir atados a una sola tubería transfronteriza es vivir al límite. Y si conectamos esto con el panorama general, basta ver lo que sufrió Europa al intentar desconectarse del gas ruso por la guerra en Ucrania. Los precios se cuadruplicaron. Y ahí surge la gran duda al leer el reporte. A ver, México fue una potencia petrolera mundial durante décadas. ¿Por qué no simplemente usamos el gas mexicano que ya tenemos en los yacimientos históricos? Ahí entramos al caso del complejo Cantarell. Sí, que el documento lo explica y la verdad es una historia bastante trágica. Muy trágica. En los 80s y 90s, para sacar petróleo más rápido, porque los pozos ya perdían presión, se inyectaron cantidades brutales de nitrógeno en el subsuelo. Y el nitrógeno es un gas inerte, ¿no? No es inflamable. Exacto. Entonces, la consecuencia es que el gas natural que hoy queda en Cantarell está contaminado. Tiene casi un 40% de nitrógeno. ¡Wow! Y para extraer ese gas y que sirva, tendrías que construir unas plantas criogénicas inmensas para separar los gases. Lo cual cuesta una fortuna. Una fortuna, que hace que ese gas sea económicamente inviable de usar hoy en día. Las fuentes sí mencionan esfuerzos de infraestructura, ¿no? Como el ducto Cuxtal 2, que va a llevar gas a la península de Yucatán, que siempre ha estado como aislada de la red. Sí, eso es importante a nivel regional, pero a nivel macro, para dejar de depender de Texas, México necesita hallar reservas gigantescas adentro de su territorio. Y esto nos lleva al debate más explosivo de toda la conferencia. A ver, aquí sí tengo que hacer una pausa obligatoria, porque aquí es donde se pone realmente interesante. La alternativa del gobierno para conseguir su propio gas implica ir a cuencas del norte, como Burgos y Sabinas. Así es. Y estamos hablando de extraer gas de lutitas, shale gas. O sea, en lenguaje sencillo, estamos hablando de fracking. La palabra prohibida. Sí, literal. Porque cuando escucho fracking, la imagen mental que tenemos, pues es devastación ambiental. Vemos documentales donde el agua de la llave sale con gas que prende fuego o porque le inyectaron químicos tóxicos a la tierra a alta presión. O sea, ¿de verdad existe un fracking sustentable o nomás están cambiando el nombre para que los ambientalistas no se enojen? Es que esa postura escéptica es clave. Y el propio gobierno sabe la alergia que causa la palabra. Pero esto plantea una pregunta importante y técnica. El argumento de ellos es que los desastres ambientales horribles de los que hablas pasaban por perforaciones poco profundas. O sea, muy cerca de la superficie.
Claro, muy cerca de los acuíferos de agua dulce y además con un aislamiento pésimo de los pozos. Entonces los químicos se filtraban directo al agua que la gente tomaba. Ajá. ¿Y qué es diferente ahora en el plan para Coahuila? Dos cosas fundamentales. Primero, la profundidad. El gas en estas regiones requiere perforar a más de 4.000 metros de profundidad. O sea, hay kilómetros y kilómetros de roca sólida e impermeable entre la fractura y el agua dulce de arriba. Ok, eso suena más seguro. Y lo segundo es la tecnología de superficie. Hablan de usar macroperas. Sí, leí eso de macroperas. Explícanos qué es eso. Imagina el tronco de un árbol. Ujú. Antes se hacían, 100 hoyos separados en un bosque para sacar el gas, destruyendo todo. Ahora haces una sola instalación grande arriba, perforas hacia abajo, y ya en la profundidad el pozo se ramifica horizontalmente en muchas direcciones. Como las raíces del árbol. Exacto. El impacto superficial es mínimo. Bueno, eso arregla un poco lo del suelo, pero ¿y el agua? El fracking usa millones de litros de agua. Y el norte de México, pues, no es precisamente un oasis. Hay sequías terribles. Sí, y el planteamiento ahí es que no usarían agua dulce, usarían algo llamado agua congénita. ¿Agua congénita? Sí, es agua extremadamente salada, como salmuera milenaria, que está atrapada en lo profundo de la tierra. No sirve ni para tomar ni para los cultivos. Además, los químicos que prometen usar serían biodegradables, y dicen que el 80% de esa agua salada se recircula. Es un sistema cerrado. A ver, suena muy bien en papel. Pero la tierra tiembla, los revestimientos de cemento pueden fallar, los riesgos están ahí. Lo que sí me parece rescatable es que no dijeron vamos a hacerlo y punto. No, para nada. Crearon un comité científico. Hay expertos de la UNAM, del Politécnico, de otras academias, y les dieron 2 meses para evaluar si de verdad esto garantiza 0 impacto ambiental. Es muy raro ver que una decisión de soberanía nacional se le delegue de forma tan directa a la ciencia. Pero también hay mucha presión social aquí. ¿Presión de quién? De las propias comunidades. Coahuila tiene una vocación minera fuertísima y han tenido cierres de empresas grandes como AMSA golpeando durísimo a las familias. Para esos municipios, que el comité apruebe este nuevo fracking podría ser el rescate laboral que evite el colapso de su economía local. Es una paradoja tremenda, ¿no? Conservar la ecología versus la urgencia económica de comer hoy. Pero, bueno, digamos que el comité dice que sí. Para hacer todo eso, perforar a 4.000 metros, hacer ductos, construir los 1.8 millones de casas, se necesita dinero. Montañas de dinero. Cantidades que el gobierno no tiene en la chequera. Y ahí entramos a la parte financiera de las fuentes. Sí, porque financiar una transición de esta magnitud requiere asociarse con el capital global. Y los documentos mencionan una reunión en Palacio Nacional entre la presidenta de México y Larry Fink. Que es el CEO de BlackRock. Y bueno, para dar contexto, BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo. O sea, las decisiones que toman ahí mueven el Producto Interno Bruto de países enteros. Literalmente. Y el tema central fue cómo aprovechar el TEMEC, el tratado comercial, para atraer a las empresas que se están relocalizando, invertir en infraestructura y digitalizar la economía con inversiones mixtas. Pero, y aquí entra el gran pero, no puedes invitar a alguien como Larry Fink a invertir miles de millones a largo plazo por la puerta principal si por la puerta de atrás tienes al crimen organizado lavando dinero en tu sistema bancario. Es que la certeza jurídica es el requisito número 1. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que para blindar esa puerta trasera, la Suprema Corte acaba de darle un respaldo gigantesco a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la famosa UIF. Esa es una de las resoluciones más sofisticadas que hemos visto. Sí, y me gustaría que desmenuzaras esto, porque cambia todas las reglas del juego contra el lavado de dinero. A ver, la herramienta principal de la UIF para rastrear dinero sucio es congelar las cuentas bancarias de los sospechosos de crimen organizado. Pero tenían un talón de Aquiles terrible. ¿El amparo? El amparo, exacto. Un recurso constitucional diseñado para proteger a la gente, pero que los criminales usaban como escudo. Funcionaba rapidísimo. O sea, ¿cómo operaba esa trampa en la práctica? Pues la UIF detectaba, 100 millones moviéndose a empresas fantasma y ordenaba congelar la cuenta. Pero los cárteles tienen despachos de abogados esperando con amparos y empresos. Claro.
Iban con un juez, decían que se violaba la presunción de inocencia y el juez otorgaba una suspensión provisional. Y el banco tenía que descongelar la cuenta. Temporalmente, sí, pero en los 5 minutos que la cuenta estaba descongelada, hacían transferencias electrónicas y mandaban todo a paraísos fiscales. Para cuando la UIF mostraba las pruebas, la cuenta ya estaba en ceros. Era una burla. Y ahora la corte cerró esa laguna legal. O sea, le pusieron un candado de titanio a la cuenta. Así es. Ahora el bloqueo de la UIF no se puede levantar en automático con un amparo. El presunto delincuente tiene que someterse a revisión, que puede tardar 6 meses, pero el dinero no se mueve. De hecho, las fuentes reportan que ya es 5,000 millones de pesos inmovilizados con esta nueva regla. Y a mí me parece que asfixiar las finanzas es la estrategia más inteligente de seguridad. Seguir el dinero es mucho más efectivo. Claro, les cortas la capacidad de comprar armas y sobornar, sin tener que disparar una sola bala en la calle, evitando la violencia frontal que tanto daño hace a la gente. Exactamente. Es pacificación a través de la burocracia financiera. Pero todo esto nos lleva al último punto del análisis de hoy. Puedes tener los megaproyectos energéticos listos, a BlackRock invirtiendo y a la UIF congelando cuentas. Pero hay un flanco súper frágil: la desinformación y la percepción pública. El ruido. El ruido mediático. Si tú quieres proyectar estabilidad a los inversionistas, un rumor viral puede hacer tanto daño como una caída en la bolsa. Y en las fuentes vemos cómo el gobierno dedica mucho tiempo a desmentir mitos y controlar su narrativa. Y ojo, hay que ver esto desde una óptica analítica de cómo un Estado maneja sus relaciones públicas en crisis, ¿no? Sí, nosotros solo reportamos lo que exponen. Por ejemplo, hablaron de un supuesto desastre turístico en Veracruz. Las redes decían que las playas estaban arruinadas por un derrame petrolero. Y la respuesta del gobierno no fue solo un discurso. Sacaron estadísticas. Mostraron que la ocupación hotelera en zonas como Tecolutla rebasó el 80%. Explicaron que la Marina y la Semarnat limpiaron rápido. Y que un comité ya investiga a Pemex por la fuga. Básicamente, apagan el pánico con datos operativos duros. Otro caso que abordaron fue una auditoría a la Secretaría de la Defensa, a la Sedena. Había notas insinuando corrupción o favoritismo en la compra de camiones pesados. Sí, se veía fuerte. Pero en la conferencia exhibieron los documentos. Demostraron que fue una licitación pública internacional con 28 competidores, que ganó la oferta más barata. Y un detalle clave: mostraron que le cobraron una multa de $1 millón a la empresa por entregarlos tarde. Demostrar que hasta el ejército le cobra multas a sus proveedores es una manera de proyectar rigor, ¿no? Como diciendo, aquí sí hay reglas. Inhibe la percepción de impunidad, sí. También tocaron controversias de arte. Mucha gente temía que la colección Hellman, que tiene obras invaluables de Frida Kahlo y Diego Rivera, se iba a quedar en el extranjero para siempre. Y aclararon con papeles en mano. Las instituciones confirmaron que ese patrimonio regresa a México en 2028. Cortaron el rumor de raíz. E incluso, fíjate, entraron a temas de guerras culturales, algo muy debatido hoy en día. Criticaron fuertemente que el gobierno del estado de Jalisco financiara con dinero público un congreso de la masculinidad. Que estaba ligado a estas comunidades de Internet de la llamada machósfera. Exacto, grupos que a veces promueven discursos contra la igualdad de género. Y el gobierno federal aprovechó para marcar una línea ideológica clarísima, cuestionando que los impuestos financien eventos que podrían significar un retroceso en derechos humanos. Es fascinante ver todo junto. Pasamos de perforar rocas a 4,000 metros con agua salada, a congelar dinero del narco en la Suprema Corte, y terminamos hablando de machismo en Jalisco. Acción enérgica de todo este viaje, porque ha sido denso. Muy denso. Empezamos hablando de una necesidad básica. La niña en Chiapas pidiendo ladrillos para tener una casa. Vimos cómo construir esas miles de casas requiere una cantidad monumental de energía. Una energía que hoy peligrosamente fluye desde las tuberías en Texas. Y analizamos el choque entre intentar sacar nuestro propio gas del subsuelo con nuevas tecnologías y el riesgo ambiental, dejando que la ciencia decida si se puede hacer un fracking responsable. Pasamos por las bóvedas de los grandes bancos, viendo cómo se invita a la inversión extranjera, pero al mismo tiempo se le cierra la llave financiera a las redes criminales. Todo esto nos dibuja a una nación que, en medio de un mundo súper inestable, está buscando con uñas y dientes controlar su propio destino. Y sé que esto nos deja con muchas preguntas, así que te paso la palabra para cerrar con una reflexión sobre lo que revisamos hoy.
Pues a mí me deja pensando en un dilema filosófico muy fuerte sobre el medio ambiente y la soberanía. Históricamente, el purismo ecológico nos dictaba rechazar de tajo industrias como la del fracking. Pero si la tecnología realmente avanza al punto de usar agua congénita y ramificaciones subterráneas para minimizar el daño, ¿deberíamos reconsiderar nuestras reglas tradicionales? Es una gran pregunta. O sea, ¿es la pureza ecológica absoluta un lujo que los países en desarrollo ya no se pueden dar cuando su propia seguridad energética y por tanto su estabilidad social está colgando de un hilo? Pienso en el minero de Sinaloa que mencionaste al inicio. Ajá. Para sacarlo de la oscuridad hubo que meter maquinaria pesada, excavar, quemar diésel. El reto de México es muy parecido. ¿Cómo extraes todo el potencial de las profundidades de la tierra sin terminar destruyendo el lugar donde vives? Qué gran dilema para llevarnos de tarea. Un choque tremendo entre la tecnología, el dinero y la naturaleza. Y bueno, como siempre, el propósito de este espacio no es darles respuestas masticadas o conclusiones cerradas. Es al revés, es abrir las perspectivas. Exactamente. Invitamos a quienes nos escuchan a investigar por su cuenta, a buscar las fuentes primarias. La realidad que mueve a nuestras sociedades es muchísimo más compleja que un simple titular en Internet. Siempre hay que ir más a fondo. Mantengan la curiosidad siempre encendida, de verdad. Ha sido un placer acompañarles en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.